Diputado Giordano, en el uso de la palabra. Bueno, como está denominada la propia ley, es un mero alivio fiscal. No es ninguna solución de fondo, ¿no? Condonación de deuda a los bomberos, entidades sin fines de lucro, clubes de barrio. Uno podría decir lo único que falta es que se los ejecute a los bomberos, entidades sin fines de lucro, clubes de barrio. Ahora, ¿cómo se vende esta ley, no es cierto? Porque, escuché recién, le estamos poniendo plata en el bolsillo de la gente. Los propios fundamentos de la ley dicen fortalecimiento de la reactivación económica y dar una señal clara para la salida de la pandemia. Bueno, un discurso acostumbrado del oficialismo, ¿no? Que las PASO le fracasó. Pero si uno dice la señal clara para la salida de la pandemia, el INDEC dice que la única claridad que dio el INDEC es que creció la indigencia. Y recién hablábamos del etiquetado frontal y demás, y veíamos las ganancias de los formadores de precios y demás. O sea, ganan los grandes, crece la indigencia. Y si uno compara el gasto social con los pagos de la deuda, ahí la diferencia es abismal. No lo decimos nosotros, lo dice la página 40 del presupuesto 2022, enviado al Congreso, que también se dice que es un presupuesto para la reactivación económica, para sacar el país adelante. La página 40 dice que desde enero a junio de este año se pagó más deuda que lo que se invirtió en salud, y más deuda que lo que se invirtió en educación, y más deuda que ciencia y tecnología, trabajo, vivienda, agua potable, ecología y medio ambiente, todo junto. O sea, todo junto, ciencia, tecnología, trabajo, vivienda, agua potable, medio ambiente, no llega a los millones que se destinaron para pagar la deuda. Entonces, nada, es un alivio, pero no digan después le estamos poniendo plata en el bolsillo de la gente, estamos reactivando la economía. Porque recién habló alguien de las cooperativas de trabajo, pero le quiero preguntar al miembro informante, es decir, la ley no comprende beneficios para las cooperativas de trabajo donde los trabajadores se hicieron cargo ante el vaciamiento de las patronales. Por ejemplo, de la fábrica emblemática, sin patrones, Sanón, Cerámica Neuquén, Cerámica Estefani, de Cutralcó. Nunca el gobierno nacional, los provinciales le dieron un préstamo de capital de trabajo para la renovación tecnológica. Son ahogados y castigados financieramente. Ninguna facilidad que se le da a otra industria se las da a las cooperativas de trabajo, y más las cooperativas recuperadas del vaciamiento de las patronales. Por ejemplo, las cerámicas en Neuquén tienen una enorme deuda de gas y de luz. Son considerados como grandes consumidores. Por supuesto, no reciben los mismos subsidios del resto de la industria, ¿no? Pero las leyes que entran al Parlamento es beneficios, subsidios, perdones impositivos a las petroleras, al agronegocio, retención cero para las automotrices, ¿no? Ahora estamos hablando de las fábricas recuperadas por sus trabajadores, nada, ahogo total. El gobierno dice que esta política va en línea con otras leyes. Ahora, las leyes que cita el propio fundamento es la ley 27541 de emergencia 2019. Ahí le cortaron el chorro a los jubilados y destinaron 4.500 millones de dólares para pagar la deuda externa. La cita de la ley 27617, reducción del impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias, porque es el impuesto al salario, lo alertábamos cuando se votó la ley. Hay que eliminar el impuesto al salario, porque ante un mínimo de aumento en las paritarias, aunque sea miserable, los vuelve a comprender nuevamente. Y siguen pagando más de 1 millón de trabajadores jubilados el impuesto al salario, nocivo. Y lo mismo con el alivio, otro alivio a los monotributistas que le perdonaron algunos meses, pero le dieron el aumento del 35%. Estamos hablando de monotributistas que viven con la nada.
muchos de ellos, la gran mayoría de ellos. Entonces, bueno, ¿cómo se sale de la pandemia? De otra forma, no con alivios insuficientes electoralistas. Aumento de salario y jubilación de emergencia, un IFE de 40.000 pesos. Y no se puede decir que se va a salir de la pandemia pagando una deuda usurera y fraudulenta y con un presupuesto de ajuste. Ojalá se ejecuta rápido el presupuesto 2022 para demostrar que es un presupuesto de ajuste para pagar al Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, la salida de la pandemia desde Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, es la opuesta a la del gobierno, con estas medidas. De manera que es un alivio, lo vamos a votar a favor con estas consideraciones, con estas críticas y con esta postura alternativa. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Giordano.